La parte que viene ahora, chiquillos, es la parte de continuidad. La continuidad tiene muchas aplicaciones en temas tanto matemáticos como en temas también filosóficos, pero como les comento, antes de que empecemos con esto, antes de que empecemos con la parte de continuidad, hagamos algunos ejercicios de la guía que les subí. Ya, ¿cierto? Aquí está el campus, el apunte de curso, ¿cierto? Ahí está la límite de continuidad, que es la primera unidad. Y aquí está, ¿cierto? Las guías de esta primera unidad. La guía 2 viene con soluciones, así que no creo que hagamos muchos ejercicios de acá. La idea es que ustedes lo pueden ir mirando, ¿cierto? Sino que veamos los ejercicios propuestos, estos ejercicios que no vienen con soluciones, ver qué podemos hacer, ¿ya? Por ejemplo, aquí algunos ejercicios que se podrían ver bien difíciles, podrían ser este que tiene una raíz a la cuarta, quizás no tengamos idea cómo empezar ahí, o quizás los trigonométricos, tengamos que utilizar ahí un par de herramientas trigonométricas, o estos que son de la forma de Euler, ¿ya? Así que combinémoslo todo. Hagamos estos dos ejercicios que están acá. ¿Ya? La idea es que esto no nos tome más de 15, 20 minutitos para que podamos hacer lo que está planificado para hoy. Ya. Acá entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es un pequeño paréntesis eh, y ver un poco de trigonometría. Así que vamos a hacer este gran paréntesis trigonométrico que hicimos hace unas clases atrás para poder trabajar los conceptos que están ahí. ¿Ya? Entonces, de trigonometría ya vimos gran parte, ¿cierto? Vimos cuáles eran las razones trigonométricas y cuál era su relación con la circunferencia unitaria. Ups, no me quedo como círculo. Bueno, ahí tampoco. Ya, pero en fin. Entonces, acá, ¿cierto? Yo escojo un punto cualquiera de mi circunferencia unitaria y al trazar el radio, yo puedo ver que se genera un ángulo positivo si es que estamos mirando en sentido antihorario o un ángulo negativo si es que lo estamos mirando en sentido horario, ¿ya? Y vimos que acá, ¿cierto? La altura de este punto es lo que nosotros llamamos el seno del ángulo y el desplazamiento horizontal o la abscisa de este punto es lo que nosotros llamamos el coseno, ¿sí? También vimos que la medida que toma la tangente hasta el eje X es, bueno, como dice su nombre, esta medida también es la tangente. ¿Ya? Así que ahí vimos un poco las razones trigonométricas de un punto de vista gráfico y sus definiciones, ¿cierto? Dijimos que el seno del ángulo era el cateto, lo voy a colocar así, cateto opuesto al ángulo, ¿cierto? Aquí están los catetos, seno y coseno. El cateto opuesto, ¿cierto? Es el que está relacionado con el seno y dividido la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente dividido la hipotenusa y la tangente lo podíamos definir como un cateto opuesto dividido en cateto adyacente. O de aquí también se puede sacar que la tangente es seno de alfa partido en coseno de alfa. Y partimos con algunas identidades que son bastante importantes conocer, ¿cierto? Como es que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. La identidad fundamental, esta identidad hay que sabérsela al revés y al derecho. Ya, hasta ahí yo creo que un resumen ultra rápido de lo que son las razones trigonométricas, pero ahora tenemos que ir avanzando un poco más el concepto. Por ejemplo, puede ocurrir, ¿cierto?, de que yo dentro del argumento del seno y el coseno no tenga una expresión sencilla como es alfa o x, como lo hemos visto anteriormente. Puede ser que yo tenga una suma dentro del seno, ¿ya? Y eso igual se puede interpretar de una manera gráfica, se puede demostrar también, pero finalmente esta es una fórmula que hay que aprendérsela, que sería el seno de alfa más beta. A uno le encantaría que fuera seno de alfa más seno de beta. Si tan solo fuera así de sencillo, pero no lo es, no funciona. No funciona esa separación así. De hecho, cuando yo tengo una suma dentro del seno, tengo aquí seno de alfa por coseno de beta,
más seno de beta por coseno de alfa. Ya yo no sé qué, así como, oh, pero ¿por qué? Y tiene su demostración gráfica, uno puede dibujar el triángulo rectángulo con el alfa, eh, y puede dibujar otro triángulo rectángulo con el beta, y tratar de empezar ahí a hacer unas relaciones de alfa más beta, pero finalmente uno se queda con la fórmula, ¿ya? Y esa es la fórmula cuando yo tengo una suma de ángulos dentro del seno. Y si tengo una resta, bueno, queda bastante obvio, ¿cierto? Que en vez de sumarse, se resta. ¿Ya? Vamos a ver también algunas aplicaciones de cómo utilizar esta formulita. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el coseno. El coseno de alfa más beta no es simplemente coseno de alfa más coseno de beta. Aquí la fórmula es un poquito más intuitiva, encuentro yo, y lamentablemente, chiquillos, esta fórmula hay que aprendérsela. Ya si ustedes buscan cualquier formulario de trigonometría, les van a aparecer todas estas formulitas. ¿Ya? Seno de alfa por seno de beta. Entonces, si tengo la suma dentro del coseno, eso se transforma en una resta del coseno de alfa coseno beta con el seno de alfa seno beta. Y si tengo una resta, entonces aquí se transforma en una suma. Ya. ¿Y por qué estas formulitas son tan importantes? Porque ahora yo puedo definir lo que es el seno del doble del ángulo. Ya como acá abajo nos aparece un coseno de 2x. Entonces, alguna formulita de estas vamos a tener que utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo reemplazara aquí el beta con el mismo alfa, seno de alfa, me quedaría entonces seno de 2 alfas. ¿Cierto? Alfa más alfa, 2 alfas. Y nos quedaría seno de alfa por coseno alfa, más seno de alfa, porque dijimos que el beta valía alfa, seno de alfa coseno alfa, es lo mismo. Entonces lo puedo simplemente simplificar, entre comillas, como 2 seno de alfa por coseno alfa. ¿Ya? Más y más formulitas trigonométricas que hay que aprenderse. ¿Ya? Así que ahí tenemos una formulita. Y para el coseno tenemos algo bastante similar. Ya si el beta vale alfa, entonces hago el reemplazo con todas las betas, la reemplazo con un alfa. Entonces tendría coseno alfa por coseno alfa, sería coseno cuadrado de alfa. Acuérdense que el cuadrado en el coseno, ¿cierto? Nos queda como de esta forma poco intuitiva, pero esto significa coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Así que ahí tenemos las formulitas para el doble del ángulo. ¿Ya? ¿Queda alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda por hasta ahí? Por mi parte no, ¿Todos? profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces ahora, precisamente para el coseno de 2 alfa, yo puedo reescribir esta expresión como a mí me acomode, si es que necesito puros cosenos o si necesito puros senos, ¿cierto? Porque como tenemos la identidad fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, entonces el coseno cuadrado lo puedo transformar en senos o al revés, pues el seno cuadrado lo puedo transformar en cosenos. Despejando, ¿cierto? Aquí puedo despejar coseno cuadrado y eso es 1 menos seno cuadrado de alfa. Y eso lo puedo reemplazar acá. Y me quedaría finalmente 1 menos seno cuadrado son menos 2 senos cuadrados. Y asimismo, al revés, pues puedo despejar el seno cuadrado de ahí arriba, ¿cierto? Y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado. Y al reemplazar el seno cuadrado con 1 menos coseno cuadrado, nos quedarían 2 cosenos cuadrados de alfa menos 1. Así que ahí tenemos 3 formas de expresar el coseno de 2 alfa. ¿Cuál voy a ocupar? El que me acomode más. Ya.
Bueno, no sé si tengamos que utilizar en realidad la formulita. Pues vamos a tener que ir viendo en el desarrollo del ejercicio, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, ustedes pueden buscar en Google, ¿cierto? Formulario de trigonometría. Hay algunos que son más completos o menos completos que otros, pero hay aquí yo creo que hay de todo. A ver, miren, todas las formulitas trigonométricas. Aquí está más completito, más bonito. Ya, así que, o sea, se los recomiendo, ¿ah? No, no les niego que esto puede servir, servir harto, ¿ya? Eh, por ejemplo, ahí están las definiciones, ¿cierto? Las formulitas básicas, las formulitas de suma o diferencia, ya, pero aquí más completo de lo que vivimos nosotros, ¿ya? Así que puede ser que un formulario de trigonometría no esté de más. Ya. Continuamos entonces. ¿Cómo podemos hacer este tipo de ejercicio? Nos acordamos, ¿cierto?, de que aquí nos va a dar la mascarita. Si es que tratamos de evaluar en el cero, nos va a quedar coseno de 0 dividido en coseno de 2 por 0, 0, dividido en 1/0. O sea, la mascarita nos queda, coseno de 0 vale 1, nos queda 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito, entonces la forma de Euler, y en esa forma, entonces teníamos que escribirlo así, ¿cierto? Como está tendiendo a 0, es 1 más x elevado a x. Mentira, a 1/x. ¿Ya? Entonces tengo que hacer aparecer esa forma. ¿Ya? Lo que sea que esté aquí tiene que tender a 0 y el exponente también tiene que tender a 1 partido por 0. ¿Ya? De esa forma nosotros tenemos la forma de Euler y vamos a poder calcular ese límite. Ya, veamos qué nos queda entonces. Tenemos el límite de x tendiendo a 0 de. Ahora quiero hacer desaparecer ese más 1, así que vamos a hacer el mismo truco que hicimos la semana pasada de sumarle 1 y restarle 1. Coseno de x sobre coseno de 2x menos 1, elevado a 1/x². Aquí no tengo otra que sumar las fracciones, ¿cierto? El límite de x tendiendo a 0 de 1 más coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x. Y todo eso elevado a 1/x². Ya. Aquí entonces, si es que yo reemplazo esta parte con un x igual 0, entonces me quedaría 0, ¿cierto? Me quedaría coseno de 0 vale 1, 1 menos 1, 0, 0 partido en 1, 0. Pero quizás podríamos simplificarlo un poco, ¿ya? Y ahí tendríamos que utilizar las formulitas que vimos acá arriba. Ya, vamos a tratar de simplificarlo un poco, a ver si es que se puede simplificar. ¿Ya? Y el coseno de 2x, como está todo escrito con cosenos, quizás nos conviene más escribirlo con esta formulita, ¿ya? La que relaciona solamente cosenos, ¿ya? Y nos quedaría algo así, 1 más coseno de x, como tiene el menos, lo voy a dejar entre paréntesis, menos 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, y dividido en, quizá acá abajo dejarlo como coseno de 2x. Hoy mezclé cosenos con alfas. Ahí era solamente un x. Coseno cuadrado de x dividido en coseno de 2x. ¿Ya? Y todo eso elevado a 1/x². Ya, ¿saben qué? Creo que no está muy simplificado, no voy a poder simplificar nada. Así que vamos a dejar eso después en el exponente. Cuando nos toque calcular el límite en el exponente, lo vamos a dejar. Ya. Fue un paso extra que no fue necesario tomar. Porque ahora, como sé que este rectangulito verde tiende a 0, lo puedo aparecer también en el exponente, para poder dejarlo en la forma del Euler.
y nos va a quedar una ensalada de cosas, pero eh, nos tiene que quedar eso finalmente, pues después calculamos qué es lo que nos queda. ¿Ya? Pero lo importante es dejarlo con la forma. Ya. Entonces tengo que dejarlo como 1 dividido en toda esta expresión. Coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x. Ya eso era un 2. Y para no alterar, ¿cierto?, el exponente, tengo que multiplicar por lo mismo. Entonces me va a quedar aquí un coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x. Como que me perdí, profe, del comienzo. Ya. ¿En qué parte? Si podría hacer un resumen de todo Por rapidito, por supuesto, favor. por supuesto. Ya, la idea es dejar la forma del límite de Euler, ¿cierto? Como está ahí. 1 más alguna expresión elevado a 1 dividido en esa misma expresión. ¿Ya? Siempre y cuando esa expresión tienda a 0. Entonces teníamos el coseno de x partido en coseno de 2x. Y para formar ese 1 más, tengo que hacer eso, aparecer ese 1 más. 1 más. Y para no alterar la función, también le restamos 1. ¿Ya? Para sumarle un 0. Pero como tiene que aparecer ese 1 más, tenemos que hacer este proceso. ¿Ya? Entonces después lo que hicimos fue restar las fracciones. Restamos la fracción ahí, coseno de x menos coseno de x partido en coseno de 2x, toda esa expresión. ¿Ya? Así que por lo menos la base ya tiene esa forma. 1 más algo. 1 más algo. ¿Ya? Entonces ahora voy a forzar que aparezca en el exponente 1 dividido en ese algo. ¿Ya? Entonces imagínate que al final todo lo que está en la cajita verde es alguna expresión más sencilla. Supongamos que todo eso es a. Entonces va a ser 1 más a elevado a 1 dividido por a. ¿Por qué? Porque toda esa expresión ahora va a valer Euler. Vale Euler. ¿Ya? Y para no alterar el valor de la función, el valor de la expresión, lo que yo divida también lo tengo que multiplicar. Estamos multiplicando aquí por un 1 conveniente o estamos amplificando. ¿Ya? Para dejarlo exactamente del mismo valor, pero con distintas formas. Y la resta del 1. Fue la suma de fracciones. ¿Cierto? Aquí coseno de x dividido en coseno de 2x. Este menos 1 que está ahí es lo mismo que yo le coloque un menos coseno de 2x partido en coseno de 2x. ¿Cierto? Encontré el mínimo como un múltiplo o algo así, ¿cierto? Para poder restar estas fracciones. Y me quedó coseno de x menos coseno de 2x partido en coseno de 2x. ¿Sí? Como que amplificamos ese menos 1 para poder sumar las fracciones, o en este caso restarlas. Y en el exponente, ¿cómo sabemos que x cuadrado da el mismo valor que está dentro del paréntesis? Sí, porque ahora me falta, claro, me falta aquí multiplicarle el 1 partido en x cuadrado. Sí, ahí sí está completo. ¿Sí? El 1 partido en x cuadrado estaba, y tuve que hacer aparecer toda esta expresión para poder dejarlo con la forma que quiero. Estoy manipulando aquí todo lo que yo quiera, pero todo lo que manipule lo tengo que hacer también con su operación inversa. Ya para no alterar el valor, pero sí la forma. Ya, entonces voy a remarcar aquí nuevamente este rectangulito, ¿cierto? Que es el mismo que está acá. Y entonces ahora toda esta expresión vale Euler. Euler.
Profe, no sé si es mi internet, pero veo todo pegado. O A sea, ver, la pantalla no se mueve al ritmo que usted explica. ya, puede ser. Puede ser. Ya voy a dejar de compartir y voy a compartir ¿Podría volver a otra explicar vez. esa partecita, por favor? Sí, por supuesto. Ya. La parte del uno más x o uno más la expresión, espero aquí que hasta acá esté clarito, ¿cierto? Dejarlo con el uno más x o uno más esa expresión. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué me falta ahora entonces? En el exponente tengo que dejar uno dividido en esa misma expresión. Lo que aparece acá, uno dividido en esa misma expresión. Entonces, aunque me quede un ejercicio larguísimo, hay que dejarlo de esa forma. Tengo uno más la cajita, que está acá, elevada a uno dividido en esa misma cajita. Coseno de x menos coseno de x partido en coseno de 2x. Pero como dejé uno dividido en esa expresión, tengo que multiplicarla también por esa misma expresión para no cambiar el valor. Pero ahora ya sé que toda esta parte vale Euler, el número e. Y después voy a tener que calcular el límite de lo que me sobró, de lo que está ahí arriba. ¿Ya? Pero por el momento, entonces, todo ese trabajo previo, entre comillas, previo que hicimos, fue para poder dejarlo en la forma de Euler. 1 más la expresión elevado a 1 dividido en la expresión. Ese era el objetivo. Porque sabemos que eso vale Euler. ¿Sí? No sé si por ahí va mejor. Se está, Después déjame quedaría mentalizando. como Euler elevado a coseno de x menos coseno de 2x partido en coseno de 2x por 1 partido en... En x cuadrado. Sí, exactamente. Con el límite de x tendiendo a cero. Y claro, eso lo dijimos también la semana pasada, que también ahora tenemos dos formas de hacerlo. La forma compacta de dejarlo todo aquí, aunque puede que no siempre sea la forma más bonita o la forma más elegante de hacerlo, e elevado a todo el resto que me quedó. Coseno de x menos coseno de 2x partido en coseno de 2x por 1 sobre x cuadrado. Pero si lo dejo así, quizás no me da mucha libertad para empezar a ejercitar, para empezar eh, a seguir haciendo cálculos. Entonces, quizás lo mejor acá es hacerlo en un costado. Ya, este límite es el que tengo que calcular ahora. Límite de x tendiendo a 0 de coseno de x menos coseno de 2x sobre coseno de 2x por 1 sobre x cuadrado. Ya, esto es lo que tengo que calcular. Entonces quizás dejarlo como lo dejamos acá, sea enredarnos más nomás. Entonces después le ponemos el resultado final, ¿no? Ya, y calculamos este límite aparte. Ya nos dimos cuenta que esta gran expresión daba Euler, chichín, y ahora el exponente le tengo que calcular el límite. Ya, y creo que ahora sí vamos a tener que utilizar las formulitas trigonométricas que vimos al principio. ¿Ya? Sigo creyendo que como todo está relacionado con coseno, tenemos el coseno de x ahí, escribamos la formulita del coseno. Y veamos qué es lo que sale. Quizás nos vamos eh, con alguna mirada, pero sí al ir avanzando quizás nos vamos dando cuenta que a qué es lo que tenemos que llegar. Ya 2 coseno cuadrado de x menos 1 dividido en coseno de 2x por 1 sobre x cuadrado. Ah, y arriba nos queda una cuadrática. Nos queda como una expresión cuadrática. Quizás podríamos trabajar con eso. Ya. Entonces nos quedaría menos 2 coseno cuadrado de x
más coseno de x, dejándolo un poquito en orden, menos con menos más 1, dividido en coseno de 2x por 1 sobre x cuadrado. Ya fíjate que no estamos cambiando absolutamente nada, ¿cierto? Si yo vuelvo a reemplazar aquí con 0, me va a quedar 0 partido por 0, ¿cierto? Este x cuadrado está jugando aquí una mala pasada. Pero arriba tenemos una cuadrática en el numerador. Menos 2 coseno cuadrado de x más coseno de x más 1. Quizás sea más fácil si lo vemos así. Menos 2 u cuadrado más u más 1. ¿Y eso se podrá factorizar? ¿Tendrá alguna factorización? Quizás si dejamos el menos afuera. 2u cuadrado menos u menos 1. Tendría que ser un 2u y en el otro un u. O estas factorizaciones siempre me han costado. A ver, este con más, este con menos. Parece que ese es el que funciona. Es que no daría 0, ¿o no? A ver si multiplicamos. No, 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 no. A ver, 2u por u, ¿cierto? 2u cuadrado. 2u por menos 1 son menos 2u. 1 por u más u. Y 1 por menos 1. Creo que da 2u cuadrado menos 2 más 1 menos u menos 1. Sí, sí da. Y así que ahí tenemos nuestra factorización. Ahora, creo que era más fácil verlo así con las u que con los cosenos. Puede que con los cosenos nos estábamos mareando aquí un poquito. Así que por eso utilizamos esa suerte de variable auxiliar para hacer esta factorización. Entonces tenemos menos 2 coseno de x más 1 por coseno de x menos 1 dividido en coseno de 2x por 1 sobre x cuadrado. Ya. Y como tenemos razones trigonométricas acá en este límite, lo más probable es que tengamos que recurrir a los límites trigonométricos notables. Ya, recordamos algunos, como son el seno de x partido por x, que vale 1, el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x partido en x, que vale 0, y el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado, que vale 1/2. Ya, entonces si nos alejamos quizá un poquito de la pantalla, nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que aquí está escondido este límite que está acá. El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. ¿Cierto? Si combinamos este menos con el coseno de x menos 1, con el 1 partido en x cuadrado, tenemos ese límite. Entonces voy a reagruparlos, dejarlo en una sola parte del límite, para que ya nos dé un medio, y quizás se nos simplifique hartas cositas. Profe, ¿podría volver a explicarlo? Me perdí un segundo. Sí, como son límites trigonométricos, tendríamos que utilizar alguno de los límites trigonométricos notables, ¿ya? Y quizás este 1 partido en x cuadrado estaba dándonos una pista de cuál teníamos que utilizar, ¿cierto? Que es este último que está acá. Entonces, si combinamos el signo menos con el factor coseno de x menos 1, me va a intercambiar los signos. Entonces, ahí me va a quedar, juntando el menos con el coseno de x menos 1, me va a quedar 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Por todo el resto. 2 coseno de x más 1 sobre coseno de 2x. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Combinamos el menos con el coseno de x menos 1 con el 1 sobre x cuadrado. Y ahí nos quedó la forma de este límite notable. Entonces todo esto se va a un medio. Y creo que en la otra parte no tengo problema en reemplazar con x igual 0.
De hecho, no, pues no tengo problema en reemplazar. Entonces tendríamos un medio. Así, bueno, si ya vamos a reemplazar, podemos perder el límite, ¿cierto? Si ya estamos reemplazando. Un medio por 2 por coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. 2 por 1, 2, más 1 son 3. Dividido en coseno de 2x. Coseno de 0 vale 1. Entonces, finalmente, toda esta expresión valía 3 medios. Me faltaron ahí los iguales. Y, y claro, este ejercicio podría haber sido fácil un ejercicio por sí solo, pero era solamente la parte del exponente. Y este exponente entonces el que yo puedo dejar aquí escrito ya, 3 medios. Y ahí está terminado el ejercicio. Un ejercicio bien largo, ¿qué queréis que te diga? Ya por ahí tenemos un ejercicio Euler. Ya lo importante acá, el primer paso, ¿cierto? Dejar el límite con la forma del límite de Euler. Y después me preocupo del exponente. Después me preocupo de la ensalada que nos puede quedar ahí arriba. Ya en este caso, esa ensalada fue un límite trigonométrico. ¿Ya? Y al principio quizás no teníamos mucha idea de a dónde teníamos que llegar, pero viendo ya las formas y recordando los límites trigonométricos notables, pudimos llegar hasta el final. Ya, muy bien, chiquillos. Los perdí mucho. Los tengo aquí todavía. Procesando. Procesando. Lo que no Mm, me entendí es donde dice menos, paréntesis, 2 coseno de x más 1 por coseno de x menos 1. Ahí mm, quedó 1 menos coseno de x. claro, ¿Y sí. por qué quedó eso? Es como que me pierdo esa parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tenía, ¿cierto? Era el menos, y tengo un paréntesis, después tengo otro paréntesis, y el límite notable que me aparece acá está con los signos al revés, ¿cierto? Está con 1 menos coseno de x, pero aquí tengo el factor coseno de x menos 1. Entonces, para poder cambiarle los signos, aproveché ese menos que estaba ahí. O también este límite notable lo podríamos escribir como menos coseno de x menos 1. ¿Ya? Si te fijas ahí, eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el menos coseno de x menos 1. eh, como son puros factores, todo esto aquí está multiplicando, tengo esa libertad de poder manipular los factores. Ya como todo está encerradito en sus paréntesis, yo puedo ir acomodando estas piezas del rompecabezas como a mí más me acomoda. O lo que más le acomoda al ejercicio en realidad. Ahí como que se trató de separar la multiplicación, ¿cierto? Claro, claro, claro. Sí. Tenemos esa libertad precisamente porque hay multiplicaciones. Ya. Y si ustedes me preguntan, chiquillos, si es que yo acá al principio sabía cuánto me iba a dar el resultado, no tenía ni absolutamente ninguna idea de a qué valor íbamos a llegar o de qué formulita íbamos a tener que ocupar, sino que cuando tú vas avanzando en el ejercicio, tú te vas dando cuenta de qué te puede servir y qué no. ¿Ya? Sobre todo aquí con este coseno de 2x, ocupamos la formulita del doble del ángulo, pero ¿cuál? Tenemos 3. Como teníamos un coseno de x, quizás lo mejor sea seguir trabajando con coseno, así que utilizamos la última formulita del coseno del doble del ángulo. Nos queda una cuadrática que se puede factorizar,
Y cuando las cosas están factorizadas son más fáciles de trabajar, pues las puedo manipular, ¿cierto? Puedo separar las fracciones como yo quiera. Profe, ¿y cómo dio el 3 partido por uno al final? Eh, al reemplazar por 0, porque ya como eliminamos esta indeterminación, ¿cierto? Que me daba el 1 menos coseno de x partido en x cuadrado, finalmente eso es lo que me daba el 0 partido por 0. Ahora yo puedo llegar y reemplazar aquí sin ningún problema, ¿cierto? Recordando que coseno de 0 vale 1. Así que al final reemplazamos coseno de 0 con 1 y nos dio los valores finales. Arriba, ¿cierto? Nos da 2 por 1, 2, más 1, 3. Y en el denominador, coseno de 2 por 0, 0. Así que sigue siendo 1. Coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Un poco denso. Ahora, claro, quizás un límite así o alguna función así no nos toque ver nunca en la vida, ¿ya? Pero puede que algunas expresiones, por ejemplo, lo que tenga que ver con el interés compuesto, lo que tenga que ver con esta forma de generar dinero, eh, tengamos que aprender a usar estos truquitos, ¿cierto? Para poder calcular esas expresiones, ¿ya? Pero claro, como este es un ramo de cálculo, se ve la parte con más fuerza la parte teórica más que la parte práctica. Tenemos que aprender a hacer entonces estos límites. Ujú. ¿Sí? Siempre cuando aparezca coseno de un número y después la x, siempre va a ser uno, ¿verdad? Eh, ¿Cómo así? Coseno de un número. Por ejemplo, coseno de 5 y x al lado, en vez del 2. 5 por 0. Ah, claro, claro, sí, claro. Coseno en general de cualquier. O sea, es que coseno de 0 vale 1. Entonces, claro, si hubiese sido 5x, 4x, como estamos reemplazando el x con 0, claro, me queda ahí un coseno de 0 y coseno de 0 vale 1. Claro. Si no, igual hay que recordar algunos valores notables. El coseno de 30, de 45, de 60. Esos valores son los que hay que ir recordando también. Profe, ¿podría explicar la factorización que hizo de nuevo, profe? Ya. Ese paso, la factorización que hicimos de ahí a allá. Sí. Sí. Acá la factorización la hicimos, no la hicimos directa, porque entre tanto coseno, x, coseno, nos podemos complicar un poco, así que lo hicimos aparte, lo hicimos aquí en esta parte que está acá, con alguna otra variable para verlo más fácil. Entonces nos quedaba el u cuadrado y un u, quizás sea más fácil verlo así. De hecho, lo simplificamos un poco más, dejando el menos del cuadrado, lo dejamos afuera. ¿Ya? La factorización de los términos cuadrados sale más fácil así. Ahora, para este tipo de factorización, eh, se puede hacer de dos maneras. Yo en realidad acá lo hice al tanteo. Fui probando, ya 2u cuadrado, entonces uno tiene que ser el 2u y el otro tiene que ser el u para que funcione. Y como el término que multiplicados me tienen que dar menos 1, tenemos una sola opción, pues el 1 con el menos 1. Pero la forma metódica de hacerlo
es amplificar y multiplicar por 2. O sea, amplificar por 2. Entonces, si yo quiero amplificar, o sea, si quiero factorizar esta expresión, lo que hago es multiplicar y dividir por 2. Y en realidad, más que multiplicar y dividir por 2, es una multiplicación conveniente. Entonces, ese dividido por 2 lo voy a dejar afuera por un ratito. Y me va a quedar aquí 2 por 2 es 2 cuadrados. O sea, me va a quedar ahí un 2u cuadrado. ¿Cierto? Y me queda el 2 por 2 elevado a 2, 4, que es el que me debería quedar. Aquí dentro me va a quedar 2u, pero lo voy a dejar todo junto, como dentro del 2u, menos 1 por 2, 2. Finalmente, lo único que multiplico es el último. Entonces, ahora si yo lo miro desde lejos, tengo la factorización del término cuadrático. O sea, aquí sería dentro de un paréntesis el 2u, y dentro del otro paréntesis también el 2u. Y ahora busco dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados o restados me den 1, ¿cierto? El término que está amplificando o multiplicando el 2u. Entonces, dos números que multiplicados me den menos 2 y restados me den menos 1, tendrían que ser el 2 y el 1. El menos 2 negativo y el 1 positivo. ¿Cierto? Menos 2 por 1, menos 2, menos 2 más 1, menos 1. ¿Cierto? Aquí tengo este coeficiente 1 que está acá, que en realidad no se anota. Y siempre, siempre, siempre con esta técnica, algunos de los dos factores se va a poder simplificar por el que multiplique. Aquí, en este caso, el primero, ¿cierto? El primero yo lo puedo factorizar por 2 y dividirlo por 2. Y ahí me queda la factorización. U menos 1 y 2u más 1. ¿Ya? Que es la factorización que finalmente nos quedó. Ahora, esta técnica yo factorizaría así si es que los números fueran más grandes. Ya un 18u cuadrado, etc. Pero aquí como eran números más chiquititos no teníamos tantas opciones, así que ir probando cuál opción funciona es lo más cómodo. ¿Ya? Pero claro, si buscan la parte metódica, es esta, de amplificar y dividir por 2. ¿Ya? Y si lo buscan en YouTube, también después sería factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Ahí también podría ser algo así. No sé si esa era la consulta. Sí, de Sí, cómo se profe. hizo. Ah, ya, qué bueno. No, sí, era para... Gracias. Ya. Entonces, nuevamente, recapitulación del ejercicio. Nos da un límite de Euler, ¿cierto? La mascarita era 1 elevado a infinito. Por lo tanto, teníamos que dejarlo de la forma del límite de Euler, que es la expresión que está ahí arriba en verde. 1 más x elevado a 1 dividido por x. Entonces, sumamos y restamos 1 para hacer aparecer ese 1 más. Nos quedó finalmente 1 más la expresión. Y en el exponente también tiene que aparecer esa expresión como 1 dividido en. ¿Ya? Y como hicimos aparecer ese dividido en, tenemos que también multiplicar por esa misma expresión. Nos queda entonces que la forma que dejamos es Euler, y nos queda ahora calcular el límite de lo que nos quedó en el exponente. Y el límite de lo que nos quedó en el exponente era trigonométrico, así que el límite trigonométrico notable va a tener que aparecer acá. ¿Y cómo lo hicimos aparecer? Con este coseno del 2x. Ya, coseno del ángulo doble, utilizamos su formulita, factorizamos, y con la libertad, ¿cierto?, que nos da la factorización, pudimos agrupar lo que nosotros queríamos para poder escribir el límite notable. Después de eso, pudimos reemplazar por el x igual 0 sin ningún problema, llegando así al resultado. ¿Ya?
Bien chiquillo, ¿o no? Por mí todo claro, profe. Sí. Ya. Bueno, igual nos tomamos más tiempo del que tenía planificado. Así que para el siguiente solamente vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a empezar y después usted lo termina. Ya. Aquí tenemos el límite de x tendiendo a infinito de toda esta expresión. Y quizás no sea la forma más cómoda de trabajar. Seno de 1 partido por x. No conocemos formulitas de esta forma. Aunque la mascarita sí nos va a dar 1 elevado a infinito. Me faltó aquí un paréntesis. Seno de 1 partido en infinito, 1 partido en infinito va a ser 0. Seno de 0, lo voy a escribir aquí igual, seno de 0 más coseno de 0 elevado a infinito. Obviamente esto es una mascarita, ¿cierto? No es que estemos calculando el límite así, sino que estamos viendo quizás de qué forma nos va a dar. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1, la mascarita es 1 elevado a infinito. Así que tenemos que dejarlo con la forma de Euler. Ahora, como les comento, esta forma de trigonometría 1 partido por, no hay alguna formulita que nosotros conozcamos. De hecho, en el formulario que les mostraba, no está. 1 partido por x. Uy, hay muchos más. No, no. Entonces no es la forma más cómoda. Entonces podemos hacer un cambio de variable y transformar entonces, decir un u, llamémosle el 1 partido por x. ¿Ya? Entonces si el x tiende a infinito, quiere decir que el u va a tender a 0. ¿Ya? Entonces, con este cambio de variable nos va a quedar un límite quizás más fácil de calcular. El u tendiendo a 0 de seno de u más coseno de u elevado a x. Y si despejo el x acá, nos va a dar que vale 1 partido por u. Nos sigue quedando la misma máscara, ¿cierto? Del 1 elevado a infinito. Entonces tenemos que sumar y restar 1. Ya nos va a quedar algo así. 1 más seno de u más coseno de u. Menos 1. Elevado a 1 partido por u. Esto ya no se puede simplificar más de lo que está. Así que ahí tengo mi cajita verde que tengo que aparecer en el exponente y hacer todo el jueguito que nos quede después. ¿Ya? Así que se la dejo ahí como ejercicio propuesto. El primer paso ya lo hicimos. Así que de aquí para abajo les toca a ustedes. ¿Sí? Ahí está. Ya. Muy bien. Entonces, ya con ese ejercicio propuesto, vamos a comenzar con la parte de continuidad. ¿Ya? En el campus, ¿cierto? Les dejé harto ejercicio propuesto con eso. Eh, bueno, prácticamente todos los ejercicios que tienen exponente tienen que ver con eso. ¿Ya? Los ejercicios resueltos también, varios de estos son de la forma del Euler, estos 3 primeros, por ejemplo, o nuevamente todos los que tengan exponente tienen que ver con eso. ¿Ya? Así que ahí, harto ejercicio, chiquillos, harto para que suelten la manito. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces con lo que nos convoca el día de hoy. Continuidad. Esta segunda parte entonces de la primera unidad de límites y continuidad. Nosotros cuando trabajamos con la definición de límite, siempre dijimos que nos estamos acercando al punto, pero nunca evaluamos el punto, ¿cierto? Entonces, prácticamente varios de los límites que nosotros calculamos eran para ver si es que una función tiende a un punto, pero sin necesariamente que la función tendiera o la función en ese punto existiera, ¿cierto? Podríamos dejar algo así,
y dejar aquí un hoyito, ¿cierto? Y ese hoyito que nos queda aquí blanco. Esa era la única condición que nosotros necesitábamos para que una función tuviera el límite, para que el límite existiera. Pero uno quisiera, ¿cierto?, de que este punto nosotros lo pudiéramos rellenar, ¿cierto? Lo pudiéramos pintar y decir, ah, tengo una función ahora que se siente completa. Y ese paso es lo que se llama la continuidad, ¿ya? Y la definición es bien sencilla. La definición es que el límite de x tendiendo al punto tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto, ¿ya? Entonces, la primera parte nos dice que nos queda la función con el hoyito, o sea, cuando nos acercamos a este valor, x tendiendo a, tanto por la izquierda como por la derecha, vamos a usar harto ese concepto, existe, o sea, tiende a algún valor, y ese valor al que tiende el límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Chan, ahí está. ¿Ya? Entonces, podemos separar esa definición de continuidad en estas tres condiciones. Si una función cumple con estas tres condiciones, entonces tenemos que la función es continua. ¿Ya? La primera parte es que la función tiene que estar definida en A, o sea que ese punto pertenece al dominio de la función. ¿Ya? Primera parte fundamental ahí de la continuidad. ¿Cierto? No puedo tener un hoyito ahí, o no puede tender a infinito justo en ese punto, sino que ese punto pertenece al dominio. Esa es la primera, entonces, observación que podemos notar de la continuidad. Lo segundo es que el límite exista, ¿ya? No que se vaya al infinito, o, ¿cierto? O no que los límites laterales tiendan a valores distintos, sino que el límite existe. O sea, si me acerco por la izquierda y por la derecha, nos acercamos al mismo valor. Y por lo tanto, la última condición tiene que cumplirse, porque tanto el límite como la función evaluada en el punto tienen que ser iguales. ¿Ya? Por ejemplo, un caso en el que no se cumpla la condición 2 sería, por ejemplo, algo así, una función que llega hasta acá y que por arribita después continúe en otra parte. Ahí decimos que el límite no existe, ¿cierto? No nos estamos acercando a un único valor. O si es que esto se va al infinito. En ese caso también decimos que el límite no existe. ¿Ya? Entonces, si ocurre algo así, inmediatamente decimos que la función no es continua. ¿Ya? Y el tercer caso puede ser que alguna función nos quede descrita de esta manera. Que el límite existe, pero que la función esté evaluada en otro punto, en otra parte. ¿Ya? Entonces, ahí el límite existe, la función está definida en ese punto, pero no son iguales. Entonces, sigue sin ser continua. ¿Ya? Entonces, la única forma en la que una función pueda ser continua es que esto yo lo pueda borrar y lo pueda pintar precisamente donde tiene que ir pintado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió bien la definición? Ahora vamos a ver ejemplos y cómo podemos trabajar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces. Vamos a trabajar. Por ejemplo, la continuidad para estas funciones, el valor absoluto. El valor absoluto, ¿cierto? Ya lo hemos definido como una función por tramos, x es que es positivo, menos x es que es negativo. Acá lo primero que nos damos cuenta, ¿cierto? Es que la función x no tiene ningún problema en esta parte del dominio para lo x positivo, ¿cierto? No tiene ninguna indeterminación, no va a tender a infinito en alguna parte, no tenemos ningún problema. Y para el menos x tampoco. ¿Dónde podría estar el problema? Justo en esa parte de separación, justo cuando el x vale 0. Ahí puede que exista algún problema, o puede que no. ¿Ya? Entonces se calculan los límites,
¿cierto? Para que la función sea continua, acá está, ¿cierto? Lo que mencionamos. La función es continua para los x menores que 0 y para los x mayores que 0, porque no tenemos ningún problema. El 0 entonces puede ser el conflicto. Entonces evaluamos con el 0 tendiendo por la derecha y el 0 tendiendo por la izquierda, y nos da claro que los límites laterales son iguales, por lo tanto el límite existe. ¿Ya? Entonces acá con esto estamos diciendo que el límite de x tendiendo a 0 de la función existe. ¿Ya? El valor absoluto de 0 es 0, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estamos diciendo que la función evaluada en A existe. Dos cosas por separado, ¿ya? Y como el límite es igual a la función evaluada en el punto, entonces decimos que es continua. Es continua en x igual 0, ¿ya? Y como ese era el único punto en conflicto, decimos que la función es continua para todos los números en los reales. ¿Ya? De hecho, si nosotros graficamos, ¿cierto? La función valor absoluto es algo así. Entonces, claro, no tengo ningún problema de continuidad. ¿Y ¿Ya? dónde había algún problema, por ejemplo? El problema podría, sin conocer la función yo de antemano, como es una función por tramos, puede que exista justo un problema donde se separen las funciones. Ahí podría haber un punto en conflicto, en el x igual 0. Porque como está definida de una forma para allá y de otra forma para lo x negativo, quizá ahí justo donde se hace la separación es que hay algún problema. Y en este caso no lo hubo. ¿Sí? Por eso tomamos el 0 como el punto de referencia, como el posible punto en conflicto. ¿Ya? Y una de las definiciones quizá un poco más informales de continuidad es que yo puedo graficar la función sin levantar el lápiz. ¿Ya? Si yo grafico aquí la función valor absoluto, es así la función, pues como una V, una V corta. ¿Ya? Y puedo dibujar esta función sin levantar el lápiz. ¿Ya? Entonces aquí, claro, justo en el x igual 0 es donde podría haber algún conflicto. Para los x ya positivos no tengo problema, para los x negativos tampoco. En el 0 podría haber sido. ¿Ya? Una siguiente función para que sigamos trabajando. La función G1 de x, x cuadrado menos 3x más 2 dividido en x menos 1, dice que es discontinua en 1. ¿Por qué? Porque el límite de x tendiendo a 1 vemos que existe, que vale menos 1, pero el 1 no pertenece al dominio. Entonces lo que me queda aquí es una gráfica con un hoyito. Los mismos ejemplos que hemos estado trabajando. X cuadrado menos 3x más, ¿cuánto era? 1, 2, dividido en x menos 1. ¿Ya? Pero aquí justo en el 1 hay un hoyito. Ya, así que déjenme colocarlo aquí con un hoyito. Ya. Esa es la gráfica de la función. Entonces, claro, justo ahí, en ese punto, tengo un hoyito. Entonces no puedo dibujar la función de un solo trazo, porque tengo ahí ese hoyito. El límite existe, nos estamos acercando al valor menos 1, pero la función no está definida para cuando el x vale 1. ¿Ya? Pero el límite sí existe. Pero tenemos ese hoyito ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es una función discontinua. ¿Ya?
Veamos aquí esta siguiente función que parece estar un poco más complicada. Dice x menos 9 dividido en raíz de x menos 3, si es que el x es mayor que 0, el x distinto de 9. Porque si el x vale 9, me queda 0 partido por 0. Entonces aquí como que me da una solución extra. Ya, pero si el x vale 9, entonces digamos que la función vale 6. ¿Ya? Aquí debería decir x continua en 9. Ya, lo voy a colocar aquí que x continua en 9, ya que el límite de x tendiendo a 9 vale 6. Podríamos hacer ese ejercicio aprovechando ahora todas las herramientas de límite que hemos trabajado. Eh, Aquí la técnica usual, ¿cierto? Que dijimos es que se multiplica por el conjugado del denominador, raíz de x más 3, raíz de x más 3, y nos queda entonces, en el denominador, nos queda la diferencia de cuadrados, raíz de x al cuadrado se elimina la raíz, menos 3 al cuadrado me queda menos 9, x menos 9, factor de raíz de x más 3. Se elimina, ¿cierto?, el factor en conflicto, x menos 9, x menos 9, y ahora no tenemos ningún problema en reemplazar. ¿Cierto? Aquí me queda raíz de 9 vale 3, raíz de 3 más 3 es 6. O sea, raíz de 9 es 3, 3 más 3 es 6. ¿Sí? Así que con eso calculamos el límite. El límite, ¿cierto? Recordando que nunca se evalúa exactamente en el 9, nos da 6. Y como nos dicen acá, como está definida la función, si el x vale 9, entonces la función vale 6. Entonces aquí es como que nos queda la función con el hoyito, pero aquí está pintado ese hoyito. Y a ver si es que lo tratamos de ver en el GeoGebra. Nos quedaría entonces algo así, a ver. X menos 9 dividido en raíz de x menos 3. Ahí, ¿cierto? Y el conflicto estaba en el x igual 9. Ya. Pero me dicen entonces que la función es esta, ¿cierto? X menos 9 dividido en raíz de x menos 3 para todos los valores positivos, excepto cuando el x vale 9, ¿cierto? Porque no es parte del dominio. Y entonces me da que si el x vale 9, la función vale 6. Por lo tanto, lo que hace acá es pintar ese hoyito, ¿cierto? Para que la función ahora sea continua. Entonces, de esa forma podemos como evitar o reparar la continuidad o una descontinuidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Ya. Entonces, para que quede más claro todavía, para que quede más clarito todavía, la función x menos 9 partido en raíz de x menos 3 es esta expresión que está acá. ¿Cierto? Si es que esta fuera mi función. F de x igual a todo eso. Para poder reparar ese hoyito, entonces yo tengo que decir, ya, pues, esto es para todos los x distintos de 9. Y si el x vale 9, yo lo puedo reparar. Puedo pintar ahora este hoyito con cualquier valor. Le podría haber puesto un 1 acá. Pero no tiene mucho sentido, pues si la idea es poder reparar esta función y nos pide a gritos, ¿cierto? Que sea ese el punto a pintar. Entonces, en vez de ponerle un 1, le colocamos el 6, ¿cierto? Que es ese valor que calculamos con el límite, ¿cierto? Para que nos dé exactamente ese punto de ahí. ¿Ya? De esa forma, entonces, reparamos la función. Entonces, todo el resto tiene que ver también con eso,
¿ya? Por ejemplo, la siguiente función, también una función que tiene un hoyito, ¿cierto? Si el x es distinto de 1, y si el x vale 1, lo pintó con 0. Pero aquí calculando el límite, no lo vamos a hacer, pero el límite le dio menos 1. Y si el x vale 1, lo pintó con un 0. Entonces ahí sí nos podemos imaginar, ¿cierto? Que es una función con un hoyito y que ese hoyito fue pintado en otra parte. Por lo tanto, es discontinua. ¿Ya? En general, todas las funciones cuando nos dan infinito las vamos a llamar también discontinuas porque el límite en estricto rigor no existe, ¿cierto? El límite va a tender a infinito, pero decimos que no existe, ¿ya? Y esta última función, ¿cierto? 2x más 3 no tiene ningún problema, no tiene fracciones, no tiene raíces, así que no tiene discontinuidades. Y x cuadrado más 1 tampoco, ¿ya? Por lo tanto, el único punto en conflicto que podemos tener acá es el menos 1. Y de hecho, el menos 1 es discontinua porque los límites laterales me dan distinto. ¿Ya? Los límites laterales me dan distinto. Por lo tanto, es discontinua. Pega un pequeño salto, ¿cierto? Cuando tratamos de pasar por el menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas definiciones de lo que son las discontinuidades. ¿Ya? Vamos a llamar una discontinuidad evitable o una discontinuidad removible a la discontinuidad cuando nos queda una función con un hoyito. O sea, el límite existe, pero la función evaluada en ese punto no me da exactamente ese límite, me da cualquier otro valor. ¿Ya? Entonces se puede redefinir la función, como lo hicimos con el ejercicio de acá. Se puede redefinir la función para poder quitarle ese hoyito. ¿Ya? Y tenemos otras dos discontinuidades que se llaman esenciales porque no se pueden remover, pues no se pueden evitar. Una es la discontinuidad infinita, por cierto, si el límite vale infinito ya no hay nada que hacer, pues infinito y no se puede arreglar, pues no puedo pintar el infinito, ¿cierto? Como para poder removerlo. O la discontinuidad por salto. Ya la discontinuidad por salto también la vamos a llamar que es esencial porque no puedo pintar una raya, ¿cierto? Para poder decir que la función es continua. ¿Ya? Así que también ahí tenemos una discontinuidad. Ya. La continuidad se puede definir también por izquierda o por derecha. Y volvemos aquí a nuestra función parte entera. ¿Ya? Lo mismo con lo que empezamos en la parte de los límites laterales, la vemos aquí también. La función parte entera, si yo tomo cualquier valor decimal, por ejemplo 0,1, etcétera, no tengo ningún problema. ¿Dónde van a estar los problemas en la función parte entera? Precisamente en los números enteros, en los números naturales. Ahí es donde tenemos una discontinuidad por saltos, ¿cierto? Tenemos una discontinuidad por salto en 1, en 2, etcétera. ¿Ya? Podemos probar que una función es continua en todo su dominio si es que tomando cualquier valor, un número cualquiera, ¿cierto? La función existe para ese valor. En este caso, el dominio sería del menos 3 al 3. Decimos que la función existe. ¿Sí? No tenemos problema ahí. Los límites también existen, los límites laterales, en este caso del menos 3 tendiendo por la derecha y al 3 tendiendo por la izquierda, existen, ¿cierto? Y son iguales a la función evaluada en ese punto. Entonces, en general, la mayoría de las funciones van a ser continuas en su dominio. Que es lo que se nos presenta más acá. ¿Ya? Todas las combinaciones también de funciones continuas van a ser continuas también. La suma de funciones continuas, la resta, la ponderación, la multiplicación y la división, siempre y cuando la división no sea en cero. Todas esas van a ser continuas. Y en general, las funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométrica inversa, todas esas van a ser
funciones continuas. ¿Ya? Todas ellas. Entonces, cuando calculamos límites, nosotros utilizamos de vez en cuando un cambio de variables sin una debida justificación. Acá está la justificación matemática. Ya se requería que la función fuera continua, pero en general no es necesario. O sea, no es necesario hacer la revisión de que la función es continua cuando hacemos este cálculo de límites. Lo llegamos y hacemos, no hay problema. ¿Ya? Y yo creo que vamos a terminar con este último límite a calcular, donde tenemos que hacer una sustitución. Y este límite lo vamos a utilizar también cuando entremos al concepto de derivadas. Así que es importante que podamos manejar cómo calcular este límite en especial. Este límite que está aquí. El límite cuando h tiende a 0 de a elevado a h menos 1 dividido en h. Y aquí va a ser una sustitución. Va a ser la sustitución de todo el numerador, lo va a simplificar y lo vamos a llamar un P cualquiera. Entonces, necesito saber cuánto vale h. Y para poder eh, despejar el h, vamos a tener que utilizar logaritmos. ¿Cierto? Porque las propiedades de los logaritmos me hacen que el exponente me quede como un factor. Me queda multiplicando afuera. ¿Ya? Y por lo tanto, el h, una vez despejado, ¿cierto? Me queda que vale logaritmo natural de p más 1 dividido el logaritmo natural de a. Utilizó el logaritmo natural porque al finalizar este límite vamos a tener que utilizar el límite de Euler. Y claro, me va a quedar un Euler y la base del logaritmo natural es ese número, base Euler. Y este truco probablemente lo tengamos que utilizar también más desde adelante. Entonces, ¿queda clarito cómo fue la sustitución? Por lo menos hasta ahí, hasta donde está seleccionado. ¿O hay alguna duda ahí? Está claro eso, profe. ¿Sí? ¿Está clarito eso? Ya. Entonces, eh, no está justificado acá, pero si el h tiende a 0, entonces el p, si el h tiende a 0, ¿cierto? Me va a quedar a elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Entonces 1 menos 1 es 0. Entonces el p tiende también a 0. ¿Ya? Con toda esa debida justificación. El p también tiende a 0. Entonces veamos aquí cuáles fueron estos cambios mágicos. Ya, aquí está el límite original que queríamos calcular. Y nos queda el límite de p tendiendo a 0. Todo el numerador vale p. Ahí está, ¿cierto? P dividido en h. Y h es logaritmo natural de p más 1 dividido en logaritmo natural de a. Entonces, este dividido en logaritmo natural de a me queda como denominador del denominador y por lo tanto sube, ¿cierto? Y me queda ahí arriba, logaritmo natural de a. Es que lo veo y digo, ya, los medios cambios. Porque ahora este p que está en el numerador, también lo puedo bajar al denominador del denominador. Y me queda 1 partido por p, y ese 1 partido por p que está multiplicando al logaritmo, entra al logaritmo como exponente y me queda 1 partido por p. ¿Ya? Entonces, en el numerador no tengo mucho que hacer, me queda el logaritmo natural de a, y en el denominador me queda el límite del logaritmo de toda esa expresión. Y por la justificación que vimos ahí arriba, el logaritmo lo puedo dejar afuera y calculo el límite primero. ¿Sí? Entonces, ese como cambio está justificado, se puede hacer. Y el límite de p tendiendo a 0 de p más 1 elevado a 1 partido por p es lo que nosotros ya hemos trabajado que se llama Euler. ¿Cierto? En su forma más simple. 1 más p elevado a 1 partido por p vale Euler, inmediatamente. Entonces aquí se saltó el paso de dejarlo como logaritmo natural de e, porque el logaritmo natural de e vale 1.
Entonces finalmente nos queda el logaritmo natural de A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el límite que se calculó? El límite de h tendiendo a 0 de a elevado a h menos 1 dividido en h. Eso vale logaritmo natural de a. Lo vamos a utilizar. Entonces es bueno que quede por ahí grabadito. ¿Sí? Entonces, los ejemplos que aparecen acá son ejemplos donde podemos calcular el límite de la función que está adentro, antes de calcular, por ejemplo, aquí las funciones que están acá. En el A, o en el 1, el límite de e elevado a todo eso, yo puedo calcular entonces el límite del exponente primero. ¿Ya? Y una vez calculado el límite del exponente, calculo el límite. E elevado a 0 vale 1. Si tengo un logaritmo, también. El límite del logaritmo es lo mismo que el logaritmo del límite. Entonces puedo hacer como este intercambio de símbolos. ¿Ya? Y lo mismo con el arcoseno. El límite del arcoseno es lo mismo que el arcoseno del límite. ¿Ya? Entonces, después de eso, los ejercicios que se vienen son de este estilo. Dice, encuentre los valores de las constantes a y b para que la función sea continua, bueno, en ese intervalo, del menos infinito al pi. Ups. Espérame. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace, ¿cierto? Es ver, ya, cuáles son los puntos en conflicto acá. Y por lo general los puntos en conflicto van a ser solamente los puntos en separación. En este caso, el x igual menos 1 es un punto de separación, así que tengo que ver la continuidad ahí. Y en el x igual 0. Ahí tengo un punto en conflicto igual. Entonces veo la continuidad ahí. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver en el GeoGebra. Les pido que me puedan dar unos segundos para poder escribir esto en el GeoGebra. Y volvemos inmediatamente. Deme un segundo. Tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tan. Así que es menor a menos 1. Entonces tengo A por X cubo X más 1 por 2 por A por X a B seno de X seno de 4X cuadrado seno de X. Tenemos H. Ya creo que ahí debería estar bien. Ya. Entonces, acá el ejercicio se trata de encontrar cuáles son los parámetros A y B para que la función sea continua. ¿Ya? Si yo veo el ejercicio así tal cual como está, me doy cuenta que la función no es continua. ¿Ya? ¿Y cómo me di cuenta que la función no es continua? Porque tengo, ¿cierto?, estos saltitos. Por ejemplo, entre la función roja y la función morada, tengo este salto. Entre la función morada y la gris también tengo ese salto. ¿Ya? Creo que hay un pequeño problema en cómo está definida la función h. Ups, espérame. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces la idea es poder ver cuáles deberían ser los valores de A
y B para que mi función sea continua. Entonces aquí, aquí casi cierto entre el A y el B, podría ser que esté por ahí. Y el B, el B me está marcando la altura. Entonces el B tendría que dejarlo ahí y ahí empezar a ver cuáles son los valores de A que funcionan. O por ahí, ¿cierto? Entre 0,7 y 0,8. A ver si el deslizador me puede dar un poco más de libertad. Por ahí. ¿Sí? Ahí entonces yo tengo una función continua. ¿Ya? Puedo dibujar esto sin levantar el lápiz o sin levantar el mouse. ¿Ya? Y entonces esas son la única combinación de los parámetros A y B para que esto funcione, ¿cierto? Si el B vale otro valor, ya no va a ser continua, o si el A vale otro valor, la función ya no es continua. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer de una manera algebraica? ¿Cierto? Nosotros no vamos a estar en la prueba graficando las funciones, ¿cierto? Y ver cuándo los parámetros funcionan. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? eh, con la definición de continuidad, ¿cierto? El límite tiene que existir y ese límite tiene que ser igual al punto donde estoy evaluando. Entonces, el conflicto estaba en -1, ¿ya? Entonces yo calculo el límite de x tendiendo a -1 y como está definido por la izquierda y por la derecha, lo tengo que hacer aparte. Calculo el límite de x tendiendo a -1 por la izquierda. Utilizamos todas las herramientas que tenemos, en este caso sería factorizar, ¿cierto? Y al factorizar se calcula el límite, 2/3. Eso me dio por la izquierda. Y por la derecha, -1 por la derecha, puedo llegar y evaluar, pues no tengo ningún problema en llegar y evaluar. Por lo tanto, los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite exista. Entonces, para que sean iguales, hago que sean iguales, por cierto, menos 2a más b tiene que ser igual a 2a dividido en 3. Y aquí puedo quizás manipular un poquito, ¿cierto? Para dejarlo un poquito más simple. ¿Ya? Aquí lo dejo como A es igual a 3b octavos. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda en el cómo demostrar la continuidad o encontrar estos parámetros? Y a ese silencio de procesamiento, un Estamos silencio de... como procesando todo, profe. Profe, Ya. ese -6a, ¿de dónde sale? Este -6a está saliendo de 3 por este, -2, ¿no? sí, este 3 que está dividiendo, claro, se cancela multiplicando por 3. Sí, y ahí sale el -6a y el más 3b. Se multiplica por b igual. Sí, Ah, ya, claro, gracias. claro, claro. Y después parece que el -6a lo canceló sumando, ¿cierto? Y ahí le fue quedando un resultado. ¿Ya? Entonces a ti te queda una ecuación con dos incógnitas, o una formulita, ¿cierto? Con dos parámetros A y B. Entonces si yo hago lo mismo con el x tendiendo a 0, me va a quedar también probablemente una ecuación con dos incógnitas y con un sistema de ecuaciones vamos a poder resolver este problema. Cuando el x tiende a 0, entonces, es el siguiente punto en conflicto, x igual 0. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, nos da, bueno, b, podemos reemplazar por 0, nos da b, y al reemplazar el 0 por la derecha es un proceso un poquito más largo. Finalmente le dio 2. Separó aquí todos los límites, o sea, separó todos los factores, ¿cierto?, para acomodarlos según la conveniencia. El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado inmediatamente nos da un medio, y el seno de 4x partido en seno de x multiplicó y dividió, ¿cierto?, para poder llegar a los límites notables. ¿Ya?
aquí este fue un paso extra, no era necesario hacer ese paso. Finalmente le da 2. ¿Ya? Igual de todas formas, el jueves vamos a empezar con esto, ¿ya? Porque igual lo estamos viendo bien a la rápida, pero la idea es que puedan ver cómo resolverlo, ¿ya? A grandes rasgos entonces, los límites laterales tienen que ser iguales y el 0 por la izquierda le dio b y el 0 por la derecha le dio 2 y por lo tanto el b tiene que ser igual a 2. Y en la primera ecuación, como el a era 3b octavos, se reemplaza el b con 2 y le da el valor de a, 3 cuartos. Ya, nuevamente vamos a empezar con este ejercicio la próxima clase o con alguno similar, pero lo importante, chiquillos, es que tengan esto en mente. ¿Ya? Con a igual 3 cuartos o 0,75 y el b igual 2, tenemos una función continua. Tenemos esta función, ¿cierto?, que no tiene ningún salto. ¿Ya? Si yo muevo cualquiera de los otros parámetros, la función ya no es continua. No importa cuánto yo lo pueda aquí manipular, ¿cierto? Quizás ahí puede ser que este primer tramo me quede continuo, pero el otro no, po. ¿Ya? Entonces, la única combinación es que el b valga 2 y que la a sea 0,75. Casi. Ya, ahí sí. ¿Ya? Ahí tenemos una función continua, entonces desde el menos infinito, ya la función roja no tiene ningún problema, hasta pi. Ahí hasta el 3,14, ¿cierto? Hasta por ahí. ¿Ya? Bien, chiquillos, ¿alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? La otra semana se nos viene duro. Sí, harto estudio, chiquillos. Hagan las guías, hagan la guía con soluciones. Quizás a ustedes se les ocurra un camino más corto del que está en la guía, puede ser también. Pero hagan la guía, chiquillos, hagan ejercicio. La única forma aquí de aprenderlo bien es ejercitando. Así que ejerciten, ejerciten. Ya. Muy bien, chiquillos. Nos vemos el jueves entonces. Como les comentaba, vamos a partir con este mismo ejercicio. Lo vamos a ver bien en detalle. Y nos vamos después a los teoremas de continuidad. Teoremas que van a ser bastante obvios, pero que tienen implicancias muy, muy importantes. Por eso se llaman los teoremas importantes. ¿Ya, chiquillos? Chao, profe, que esté bien. Que les vaya bonito. Chaito, profe. Chao, Que lo profe. pase bien. Chaulitas, igualmente. Que Nos tome. vemos. Profe, ¿Sí? Es que con unas compañeras nos queríamos quedar para hablar con usted un poquito. ¿Ya? Sí, ningún problema. Ya voy a dejar de grabar.